Buenos días, hermanos en Cristo. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Esta mañana vamos a hablar acerca de un tema que es de mucha importancia para nosotros. Tiene que ver con el estudio de la Biblia y está basado en el libro de Hechos, capítulo 17, desde el versículo 10 hasta el 15. Les invito a abrir sus Biblias en este texto y vamos a darle lectura. Dice Pablo y Silas en Berea. Vamos a comenzar a leer entonces el versículo 10 en adelante. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras, para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá, y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Oremos. Querido Dios, muchas gracias por darnos la oportunidad esta mañana de meditar en tu palabra. Sabemos que ella es para nosotros también la autoridad de nuestras vidas, es la regla de fe y de práctica. Danos entendimiento, Señor, y también nuestro corazón que podamos predisponerlo para escucharla y también estar listos a hacer lo que tú nos dices. Señor, te pedimos todos estos favores en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. ¿Cómo nosotros queremos llegar a ser creyentes usados por Dios? Bueno, si queremos ser usados por Dios y tener el gozo de servir al Señor, depende de nuestra actitud hacia la palabra de Dios. Qué importante es el estudio bíblico en nuestras vidas. En esta historia de el segundo viaje misionero de Pablo, vemos que ellos llegaron a Berea después de haber estado en Tesalónica y haber tenido persecución allí. Pero como siempre, en el libro de los Hechos encontramos a una iglesia militante, a siervos de Dios que no se desanimaban, que continuaban con la labor de predicar el Evangelio de Cristo, sabiendo que Dios estaba con ellos. Entonces encontramos aquí a Pablo y Silas en la ciudad de Berea, una ciudad de Macedonia, que fueron guiados por el Señor para llegar hasta ahí, llevados por los hermanos de Tesalónica, como dice el contexto. Y después de esta historia que hemos leído en antes, resumimos lo siguiente, que en este evento la palabra del Evangelio llegó a la gente de Berea, quienes tuvieron una distinguida disposición hacia el mensaje y los mensajeros, pues no solo escucharon atentamente y de buena voluntad la enseñanza de Pablo y de Silas, sino que se dedicaron a investigar las escrituras en forma continua, como dice aquí, para comprobar la veracidad y la credibilidad de tal enseñanza. Luego ellos creen en Jesucristo y lo demuestran al involucrarse en la obra de Dios, colaborando en llevar el Evangelio a otras personas. Esto nos enseña que la palabra del Evangelio es eficaz en todo lugar y en toda clase de personas. Pero para un mayor efecto en la vida,
Se requiere de una disposición de prestar atención deliberadamente y con gusto a la enseñanza, apropiándose de ella en el corazón y además de ello, comprobar a través del estudio minucioso que tal enseñanza está de acuerdo con la Biblia. Esto va a generar como fruto una auténtica fe que se manifiesta con la participación del creyente en el servicio y en la obra de llevar el Evangelio de Cristo a todo lugar y persona. Hermanos, si queremos ser creyentes auténticos, buenos seguidores de Jesús, usados por el Señor y eficaces en llevar el mensaje de salvación a otros, necesitamos primeramente tener una buena disposición y dedicación a ser enseñados, aceptando con gusto el mensaje del Evangelio y todas las enseñanzas centradas en la persona de Jesucristo. Pero también necesitamos dedicarnos al estudio personal y continuo de la palabra de Dios. Esto aumentará nuestro fervor, nuestro gozo y efectividad en el servicio de Dios. ¿Cuál fue la actitud de las personas de Berea? Pablo, como acostumbraba, llegó a la sinagoga, y aquí vemos un ejemplo de evangelismo en que debemos ir donde está la gente. Ellos no van a venir a nosotros. Pablo tenía como costumbre, cada vez que llegaba a una ciudad, entraba a la sinagoga de los judíos. La sinagoga era un lugar de reunión donde se hacía un culto, donde se leía las escrituras, la ley, la Torá de los judíos, el Antiguo Testamento, más claro, ¿no? Y también se hacía oraciones y también algunos tomaban la palabra exhortando a la congregación. Pero a la sinagoga no solamente asistían judíos, sino también habían gentiles, o sea, personas no judías. En algunos casos habían griegos o de otras nacionalidades que simpatizaban con la religión judía y que aceptaban las escrituras. Entonces Pablo llega allí a la sinagoga de los judíos, versículo 10, pero hay una actitud, hermanos, de estas personas. ¿Quiénes eran los judíos de Berea? En la sinagoga eran lectores de la ley, personas conocedoras de las escrituras del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés, los profetas, los salmos. Inclusive ellos oraban. Pero ¿qué los distinguió a ellos? Ellos tuvieron una actitud destacada que el Espíritu Santo aquí, el escritor, bueno, usando a Lucas, dice que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Ahora, los hermanos de Tesalónica, quisiera que podamos ir a 1 Tesalonicenses 2:13. Ellos también fueron alabados, elogiados por Pablo cuando les escribe en 1 Tesalonicenses 2:13 y les dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Aquí vemos que los tesalonicenses tuvieron una buena disposición para recibir el mensaje de la palabra de Dios, del Evangelio, de buena gana, por boca de Pablo, ¿no? Y cuando leemos aquí en Hechos 17:3, encontramos el contenido de ese mensaje que Pablo dio a los tesalonicenses y por supuesto fue lo mismo que les dio a la gente de Berea.
Dice aquí, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Esto sucedió en Tesalónica. Es decir, personas muy receptivas, personas que de buena voluntad recibían la enseñanza de la palabra de Dios. Pero la gente de Berea dice que eran más nobles. ¿Sabe? La palabra noble aquí no tiene que ver tanto con personas de un elevado nivel social, ¿no? Sino es una actitud, una palabra que significa bien nacidos. Eso dice el diccionario bíblico. Y que tiene que ver con personas que tenían una mente noble, personas que pues sobresalían a otras por lo que dice a continuación, ¿no? Porque dice que ellos recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, esta actitud de nobleza, hermanos, los pinta, ¿no? Eh, el tipo de personas que eran. No se conformaban solamente con escuchar, sino que ellos iban a la escritura y comprobaban para ver si estaba de acuerdo el mensaje de los mensajeros con lo que decía la escritura. Una aplicación para nosotros, hermanos, ¿qué actitud tienes hacia la enseñanza de la palabra de Dios primeramente? ¿Cómo la escuchas? ¿Tú escuchas la palabra de Dios con gusto cada vez que escuchas una prédica o un mensaje o te resulta aburrida, cansada, pesada? ¿Abres tu corazón para que Dios te hable cada vez que eh, vas a oír un mensaje? Hay una característica en estos días en que todos estamos atentos a que lleguen las 12 del mediodía y encendemos nuestra televisión y decimos, vamos a escuchar lo que dice el presidente. Por lo menos en mi familia, recuerdo que en estos días hice una llamada y de repente mi hermana me dice, Vladimiro, llámame más tarde porque, ¿sabes qué? Voy a escuchar al presidente ahorita porque está interesante lo que va a decir. ¡Wow! Entonces eso nos enseña que muchas veces nuestro interés por un tipo de mensaje eh, es tal que le ponemos tal atención porque para nosotros resulta muy importante, ¿no? O necesario. ¿Mostramos la misma disposición para escuchar la palabra de Dios? Bueno, cada uno podemos analizarnos en nuestra actitud cuando vamos a recibir un mensaje. También, hermanos, aquellos que manejan el tema del inglés, cuando se trata de traducir o ser traductor de una persona que habla en inglés y uno va a dar el mensaje en el español, necesitamos agudizar el oído para entender lo que la persona está hablando en el otro idioma y luego traducir correctamente. Entonces es una práctica que mucho depende de nosotros, predisponer la atención a lo que se está diciendo. Pues hermanos, eso necesitamos mostrar también hacia las enseñanzas de la palabra de Dios. Se requiere una atención deliberada, escuchar atentamente para que esa palabra haga efecto en nuestras vidas y no solo escuchar, dejarnos ahí, sino también meditar en lo que hemos escuchado.
¿Qué hicieron los hermanos de Berea? Los hermanos de Berea no solamente escucharon atentamente y de buena voluntad la enseñanza, sino que se dedicaron a investigar las escrituras en forma continua para comprobar la veracidad y la credibilidad de tal enseñanza. Ahora nosotros, hermanos, ¿nos conformamos solo con oír? Está bien disfrutar de un buen mensaje, pero lo examinamos en la escritura. ¿Cómo está tu estudio bíblico, hermanos? ¿Solamente usas tu Biblia para un devocional? Lo cual está muy bien, que leamos la Biblia diario para alimentarnos en forma devocional, pero el estudio bíblico va más allá que una lectura rápida, como dice abuelo de pájaro. ¿Has comprobado realmente el Evangelio? En 1 Corintios 15 dice que el Evangelio consiste en la historia de Jesús, este Evangelio poderoso para salvar, el poder de Dios. Dice que Cristo Jesús, eh, aquí está 1 Corintios 15:3, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces el Evangelio está basado en las Escrituras y hay que corroborar, hay que comprobar, comparar que es así. En cierta oportunidad, dos señoritas estaban escuchando a un predicador en su iglesia y de repente el predicador dijo una cosa un poco mm, fuera de lo que la Biblia decía en el entendimiento de estas chicas. No les dejó, digamos, contentas con esa parte de su mensaje. Y entonces cuando el predicador terminó, al final del culto se acercaron ellas y le preguntaron y también le observaron esa parte de su mensaje y luego entraron en un entendimiento y hasta cierto punto le corrigieron. Cuando nosotros tenemos un conocimiento previo de la palabra de Dios, podemos identificar alguna cosa que está fuera del lugar o algo que no tiene un sustento bíblico. Si no tenemos ese conocimiento por haber estudiado antes, entonces fácilmente podemos ser víctimas de engaño y caer en la confusión o ser arrastrados por la falsa doctrina. Necesitamos, hermanos, buscar en nuestra Biblia y comprobar las enseñanzas. Yo te animo a que tú, la Biblia, un pasaje, cuando tú lo estudies, aún en tu tiempo devocional, si quieres usarlo como estudio, ese pasaje, léelo 2 veces o 3 veces. Subraya tu Biblia, toma anotaciones, escribe allí y eso va a ser provechoso para tu aprendizaje. Vuélvete un autodidacta, acudiendo a algunos otros libros de estudios bíblicos. O también matricúlate en algún curso de algún instituto, seminario o online, qué sé yo. Hoy en día hay tanto que se ofrece y buenos recursos por medio de internet y que están al acceso de cualquiera. Es una forma buena de usar tu tiempo libre en estos días. Entonces, hermanos, comprobar mediante el estudio bíblico que el mensaje dado por algún predicador eh, tiene sustento es una buena práctica. Algunos predicadores nos podemos equivocar de lo que hablamos de repente
Y nuestra autoridad no debe ser una personalidad distinguida. Hay predicadores hoy en día muy impactantes, muy buenos, siervos de Dios, pastores, evangelistas, pero nuestra autoridad no tiene que ser un predicador, sino la escritura, la palabra de Dios. Creo que todos vamos a estar de acuerdo con ello. Y ella debe ser, hermanos, la palabra de Dios, la base, el fundamento de nuestra fe. Hay hoy en día muchas enseñanzas basadas más en las experiencias. En las redes sociales vemos cuántos mensajes y enseñanzas que no están bien sustentadas por la escritura. Cuando estudiamos por nosotros mismos, vamos a ser guardados del engaño. También vamos a desarrollar convicciones basadas en la Biblia. Y también va a hacer de nosotros creyentes dinámicos, deseosos de servir a Dios. Te diré, mi hermano, que el estudio de la Biblia es fascinante. Por algo en 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice, ¿no? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así es. En nuestros días hay muchos métodos de estudio bíblico que puedes comenzar a practicar, pero necesitas disposición, diligencia y también discernimiento. Hemos visto, hermanos, como conclusión de que si queremos ser creyentes auténticos, buenos seguidores de Jesús y usados por el Señor con eficacia en llevar el mensaje de salvación a otros, necesitamos, número uno, tener una buena disposición y dedicación a ser enseñados, aceptando con gusto el mensaje del Evangelio y las enseñanzas centradas en la persona de Jesucristo. Pero también necesitamos, número dos, dedicarnos al estudio personal y continuo de la palabra de Dios. Esto aumentará nuestro fervor, gozo y efectividad en el servicio al Señor. Nuestra actitud debe ser cada vez que abrimos la Biblia, lo que dice el Salmo 119, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Mi hermano, en Jesucristo, mi hermano amado, estudia la palabra de Dios, créela y obedece lo que Dios te dice allí. Que Dios te bendiga. Amén.